Dios, pueden tomar su lugar, hermanos. Gloria a Dios. ¿Están contentos? Sí. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios que debemos estar contentos aún en nuestras tribulaciones, porque mi Señor Jesucristo está con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vaya abriendo sus Biblias. Gloria a Dios. Primera de Pedro, capítulo 4. Gloria a Dios. Aquí nos va a hablar mi Padre Celestial por medio del apóstol Pedro. ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer? ¿Qué nos puede pasar cuando nosotros obedecemos a Dios? Amén. Vamos a leer los versículos del 1 al 2 para entrar en el conocimiento de la palabra de mi Padre, la cual dice de esta manera, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne. Gloria a Dios, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Gracias, Padre, por su palabra, mi Señor. Ahora le ruego, mi Padre, que reparta de su Espíritu Santo sobre todos los que estamos aquí, mi Padre, por los que nos han de ver o oír, Señor, a través de los medios informativos, mi Padre, para que todos, igualmente que nosotros, Padre, podamos recibir, Señor, el poder de su palabra a través del Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret le ruego, mi Padre, que al abrir mis labios, mi boca me sea dada palabra suya, Padre amado, a fin de que sea su nombre el que sea glorificado. En Cristo Jesús lo estamos pidiendo todo, mi Padre. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. El versículo 1, gloria a Dios, nos enseña que si Cristo sufrió, ¿por qué nosotros no podremos sufrir o no debemos de sufrir? Ya que a través del sufrimiento, mi amado hermano, nuestro Señor Jesucristo terminó con el pecado. ¿Por qué? Porque Él fue crucificado y tuvo sufrimiento, pero terminó con el pecado gracias a entregar su cuerpo y derramar su sangre para que usted y yo fuésemos libres de todo pecado y pudiésemos tener el derecho de heredar la vida eterna. Gloria a Dios. Por eso dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, ustedes también, armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Armémonos, hermanos, que ese pensamiento del cual habla aquí el apóstol Pedro venga a nosotros, que si estamos sufriendo por algo que nos está pasando, armémonos nosotros de la fe que el Señor nos da por medio del Espíritu Santo para soportar las cosas que puedan venir, puesto que ya mi Señor terminó con el pecado y nos ha dado la libertad de heredar la vida eterna y de que todo lo que pidamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, como hijos que somos de Dios, Él nos lo dará. Amén. Gloria a Dios, aleluya. De manera que, hermanos, mira, allí mismo está Primera de Pedro 4, 3, versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Un propósito muy hermoso en mi Señor Jesucristo, que fue sacrificado, pero había un propósito, el de vivificarnos, como lo dice aquí el apóstol Pedro, gloria a Dios, para llevarnos a Dios, así de esa manera, ¿verdad? Y siendo la verdad, dice, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Un día vamos a morir en la carne, pero estamos vivificados en el Espíritu y sabemos a dónde vamos a ir. Amén. Por eso es que tenemos nosotros que entender y obedecer
y soportar las cosas que Dios nos habla a través de las Sagradas Escrituras. Y aquí nos está hablando en esta tarde, hermanos, para que nosotros también nos enseñemos a padecer, puesto que hay un propósito en el sufrimiento, ¿verdad? En primer lugar, que a través del sufrimiento que tenemos, que podremos estar padeciendo, hemos sido liberados del pecado, pero hay un propósito más profundo todavía, el por qué. Versículo 2. Para no vivir, fíjense bien, la palabra, las expresiones tan precisas del apóstol Pedro, para no vivir el tiempo que resta en la carne. No quiere mi Dios que nosotros sigamos viviendo en la carne, puesto que ya hemos recibido el poder del Espíritu Santo, sigamos viviendo en lo espiritual, para que lo espiritual se acomode en nosotros y así lo que nosotros hagamos, todo va a ser de acuerdo al Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Porque muchas veces, quizás por los afanes, o quizás porque lo oímos, como que nos vamos olvidando un poquito de lo espiritual. Y nos olvidamos también de que debemos de seguir adelante en pos de aquello que Dios nos dice que vamos a recibir. En pos de aquello que nos habla, de lo cual nosotros ya dejamos también atrás. Amén. Como lo dice aquí este versículo 2, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres. Ese bien está bien explícito, hermano, bien explicadito, bien dicho por el apóstol Pedro. Baste ya, para no vivir conforme a aquello que vivíamos antes, hermanos, en la carne, en los placeres, en los deleites, andando quizás hasta mal delante de Dios en toda la palabra, no nada más en una. Pero que lamentablemente ahorita hay muchos hermanos y hermanas, pueblo de Dios, que está viviendo en la carne, que está viviendo todavía creyendo que no tiene nada que ver el que andemos nosotros por allí, quizás en algún club nocturno, quizás por allí en algún baile, o en una, como dicen aquí, una pachanga, gloria a Dios. Pero déjame decirle, no tenemos necesidad de andar en esto, hermanos. Dios quiere que nosotros seamos cristianos espirituales y que nos enseñemos a padecer por Cristo, porque en cuanto viene en nosotros el dolor, clamamos a Cristo por medio del Espíritu Santo y en realidad tenemos a quien acercarnos, pero conforme a la palabra de Dios, somos dignos de acercarnos a Dios cuando no nos acercamos a Él en plena conciencia de que estamos mal delante de Él. Porque es cuando debemos de acercarnos a Cristo, cuando andamos mal. Porque cuando andamos bien, pues le alabamos y le glorificamos. Ciertamente es porque ya estamos en Él. Gloria a Dios. Pero lamentablemente caemos en el pecado. Tenemos que volver a acercarnos a mi Padre Santo. Por eso nos invita aquí y nos enseña que ya dejemos el pasado, hermano, andar en las concupiscencias, gloria a Dios, pues podemos decir así, del gentil, gloria a Dios. Dice, el hecho de que agrada a los gentiles, andando en lascivias, fíjese bien, concupiscencias, embriagueces, es el versículo 3, pues dice, baste ya está bueno, ya dejemos aquello, vivamos conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que Él quiere, así lo dice en el versículo 2. Pero muchas veces nos olvidamos y volvemos a lo antiguo, a lo que andábamos haciendo, quizás porque hemos oído por ahí o han oído por ahí ustedes que no tiene ya nada que ver, que ya recibieron a Cristo, que pueden hacer lo que quieran. Mentiras del diablo, mi hermano, que usa a los que creen en Él o a los que también, Señor, andan en la carne para decir que ustedes ya pueden hacer lo que quieran. No, la palabra de Dios no dice así. Y muchos
se ha dicho aquí en este templo acerca de que nosotros podemos perder la salvación, ¿verdad? Dios no nos la quita, hermanos. No nos la quita porque Él nos la da, pero nosotros la podemos perder. Así vamos a hacer una aseveración, así como cuando nos dan un regalo, alguien de nuestra familia o cualquier otro nos dan un regalo. Y sí, nos da mucho gusto así, pero llegamos y lo ponemos en tal parte y ya se nos olvidó. Y ahí se queda por días y días hasta que de vez en cuando nos acordamos. Así pasa con las cosas de Dios. Dios nos da el regalo de la vida eterna. Nos enseña por medio de su palabra. Pero ¿qué pasa? Fácilmente nos podemos olvidar de ello. ¿Por qué? Por los afanes de la vida o por ir tras nosotros de aquello que no conviene hacer, como dice la palabra, la lascivia, la concupiscencia, las embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Versículo 3. Nos enseña, hasta nos está diciendo las cosas que debemos de dejar para agradar a Dios, no agradar a los gentiles, hermanos, porque el gentil, cuando nosotros hacemos caso de lo que ellos nos dicen, sí, pásale, mira, ándale, aquí está, ándale, sírvete, ándale, agárrale, tómale, el gentil. Pero en cuanto usted pone un alto entre el gentil y usted dice, no, yo voy a estar con Dios por medio de Cristo, porque a Él me salvó. Entonces se enoja porque el diablo le mete el espíritu de enojo y quizás ya ni le hablen o le digan, no, hombre, tú eres esto, tú eres lo otro, eres acá o eres allá. No, mi hermano, sopórtelo, porque el que terminó con el pecado fue nuestro Señor Jesucristo. Y si nosotros sufrimos todo eso, es porque estamos terminando con el pecado por medio de la resistencia hacia Él, que no lo aceptamos, lo rechazamos. Por eso muchas veces, mi hermano, en cuanto usted comete un pecado, que dice usted, yo no quería pecar, pero hice esto, inmediatamente humíllese ante mi Padre Celestial y pídale perdón en el nombre de Jesucristo de Nazaret y usted es nuevamente renovado. Pero no para que siga pecando, sino para que piense otra vez que ya no lo va a hacer. Gloria a Dios, porque la palabra de Dios nos dice, pecaremos para que la gracia abunde en ninguna manera. De ninguna manera. Y si ahí dice, es que no debemos de pecar, hermanos. Debemos de abstenernos del pecado. Pero para eso necesitamos de la palabra de Dios, para que el poder del Espíritu Santo esté en nosotros y no nos deje caer en tentación. Gloria a Dios, porque a veces el enemigo es muy sutil, hermanos. Y vamos a determinado lugar. ¿Y qué pasa? Pues, ¿qué dirán? Ándale, mira, no esto. Porque no diga nada y agarra usted aquello que sabe que no lo debe de hacer. ¿Y qué pasa? Usted está cayendo en el pecado y el diablo se está encargando de acusarlo ante Dios. Decirle, mira, te estaba alabando y mira dónde anda ya. ¿Le vas a seguir dando lo que te pida? Porque está conmigo. Mira, es mi terreno. No, hermanos, no caigamos en la enseñanza del enemigo, sino en la de Dios, que está aquí en su escritura. Esa ahí sí, caiga, no le hace que le digan a usted lo que le digan, pues está en el camino correcto, que es mi Señor Jesucristo. Recuérdelo porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Así es que vemos el versículo 3, basta ya el tiempo pasado, dice, que ya nos apartemos de eso, de haber hecho lo que agrada a los gentiles. Andábamos perdidos, hermanos. Nomás nos invitaban a una fiesta y hasta éramos de los que si traíamos nomás 10, por decirlo, pesos o dólares en el bolsillo y pedían algo, pues aunque me quede sin nada, y los ponía usted y otro día andaba empeñando algo para traer más dinero. Gloria a Dios. ¿Y para Dios? ¿Cómo andamos? Si Él quiere nuestro corazón, vamos a dárselo.
pero íntegro, hermanos, íntegro, pero un corazón contrito y humillado, un corazón que no esté lleno de impurezas, un corazón que verdaderamente ha sido limpiado por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, un cuerpo, fíjese bien, que esté limpio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es lo que Dios quiere, que espíritu, alma y cuerpo estén irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo andamos? ¿Cómo andas? Gloria a Dios. Oye la palabra de Dios para que te puedas tú mismo desenvolver a través de la misma. Gloria a Dios, aleluya. De manera que necesitamos no hacer lo que agrada a los gentiles, pues ellos darán cuenta a Dios, hermanos. Hagamos lo que dice nuestro Dios Jesucristo. Hagamos lo que agrada a Dios, porque también un día le vamos a dar cuentas a Dios. Y si nosotros agradamos a Dios, mi amado hermano, cuando llegue el final de nuestros días, porque un día va a llegar, ¿qué va a pasar? Cuando estemos en la presencia de nuestro Dios, ahí de nuestro Señor Jesucristo, que no digan su nombre, porque usted andaba en las concupiscencias antiguas y en lugar de apartarse de ellas, volvió otra vez a ese camino. ¿Qué va a pasar? El alma que pecare, esa morirá. Y aquel que no se encuentre escrito en el libro de la vida, no va a entrar jamás, no verá el reino de Dios, ni entrará a los reinos de mi Padre Celestial. ¿Quieres eso? No, prefiere las cosas de Dios para que tu nombre que ha sido escrito en el libro de la vida no sea borrado y cuando digan tu nombre puedas contestar tú o levantar la mano y que te diga mi Señor Jesucristo, pasad benditos de mi Padre a las moradas celestiales preparadas para vosotros antes de la fundación del mundo. Qué hermoso va a ser, ¿verdad? Pero qué triste para aquellos a quienes les diga, mi Señor Jesucristo, no os conozco, hacedores de maldad. Porque nunca quisimos nosotros entender o obedecer las cosas de Dios. Porque aún como pastores, hermano, si no obedecemos a Dios, no vamos a ver ese reino. Porque recuerde que la palabra dice, gloria a Dios, Señor, si yo predicaba por tu palabra, yo la predicaba, Señor, yo oraba por los enfermos, los ungía con aceite y todo. ¿Y qué les va a contestar mi Señor? Nunca os conocí, hacedores de maldad. Qué triste, ¿verdad? Por eso, hermanos, hay que escuchar la Escritura, hay que obedecer a Dios. Aquí se nos está diciendo que ya dejemos el tiempo pasado, ya basta, dice el apóstol Pedro, ya no se acuerden siquiera de Él, menos participen. Amén. Gloria a Dios. Pero muchas veces no lo queremos hacer. Y Dios nos lo pide conforme a la voluntad de Él. Amén. Gloria a Dios. Así el versículo 4, fíjense bien. Los gentiles, a esto les parece cosa extraña que ustedes no corráis con ellos en el mismo desenfreno de desilusión y os ultrajan. Pero si nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, esos insultos o ese ultraje al cual podamos ser víctimas no nos va a afectar. Porque hemos creído en un Dios verdadero, en un Cristo que verdaderamente vino y dio su vida y derramó su sangre por usted y por mí. Ahí es cuando nosotros tenemos que mostrar que Cristo está en nosotros y no tomar en cuenta aquello que nos puedan decir, sino orar por ellos para que quizás Dios todavía les dé la oportunidad de que se salven, gloria a Dios, y un día ya puedan entender la palabra como la estamos entendiendo nosotros y la puedan poner por obra. Así que si usted sufre agravios, no se los tome en cuenta, hermanos, a aquel que se los está haciendo, sino pídale a Dios por esa alma para que le dé la oportunidad de la salvación. Amén. Porque a ellos les parece algo extraño, ¿verdad? Que ya no andemos como andaban ellos, gloria a Dios, ¿verdad?
y andaban en un desenfreno de desilusión y os ultrajan. El versículo 5. Fíjese bien lo que dice el versículo 5. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Gloria a Dios. De manera que no podemos decir, yo como quiera soy salvo. No, hermano. Porque un día si andamos en esa situación, vamos a darle cuenta a Dios. Quiéramos o no quiéramos, hermano. Un día se nos va a llamar a juicio. Si nuestro nombre ha sido borrado del libro de la vida, ¿qué vamos a hacer? Porque si nosotros andamos en el mal camino, en el camino de la perdición, en el camino del pecado, nuestro nombre no va a aparecer allí en el libro de la vida. Y el pago es el lago de fuego. Así lo dice la palabra, hermano. No es que yo lo esté diciendo. Es la palabra lo que lo dice y yo se la estoy leyendo para que si usted tiene su Biblia, la abra y vea que lo que le estoy diciendo yo, todo está escrito en la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. ¿Por qué pues no acercarnos al trono de la gracia por medio de Jesucristo? Acerquémonos confiadamente a Él. No tengamos miedo. Si por alguna causa has caído de la gracia de Dios, arrepiéntete. Que no hayas cómo hacerlo, muy fácil. No, pídele perdón. Y Él es fiel y justo para perdonarte por medio de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Dice, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. No nos vamos a escapar nosotros los que estamos oyendo. Acuérdense que dice vivos y muertos. Así es que a los muertos, porque un día dice la palabra que serán la causa de resurrección para que den cuenta de todo lo que hicieron mientras estuvieron aquí en este mundo, sea bueno o sea malo. Así es que recuerda, un día vas a resucitar y si moriste en pecado, ¿qué va a hacer de ti? Es mentira que con un rezo o una de esas que te hacen de que duran quién sabe cuántos días, gloria a Dios, te sacan del infierno. Es la mentira más grande que puede tener el diablo para hacerte creer eso y que tú no te arrepientas y vuelvas al camino de Cristo. Mentiras de Satanás, no te dejes engañar por él. Vuelve al camino que es mi Señor Jesucristo, porque Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Y eso es verdadero, hermanos. Gloria a Dios. De manera que dice para juzgar a vivos y a los muertos, el 6. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne, según los hombres, pero vivan en el Espíritu, según Dios. Ya se nos predicó el Evangelio a todos nosotros. Vivimos en la carne. Amén. Pero la palabra de Dios, fíjate bien lo que dice. Por eso también ha sido predicado, dice, el Evangelio a los muertos. ¿A quién? A los muertos en pecado, a los que andan en la carnalidad. ¿Verdad? ¿Para qué? Fíjate bien, ¿cuál es el propósito? Para que estos sean juzgados en la carne. No van a poder escapar. El juicio va a venir sobre ellos cuando venga la gran tribulación. Entonces, para que nosotros seamos juzgados en carne, según los hombres, pero vivan en el Espíritu de gloria de Dios, según Dios. Muchos pueden vivir en el Espíritu y sirviendo a Dios, pero están mal. Cuando no puedes tener dos dioses, Cristo y nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios verdadero. Amén. De manera que, hermanos, ¿qué esperamos nosotros, los que pudiéramos andar en el pecado, para arrepentirnos, para volver al camino glorioso de la salvación, la cual nos da la seguridad de que siendo hijos de Dios, tenemos asegurado el camino hacia la eternidad con mi Cristo? De lo contrario,
también estamos buscando la eternidad futura, si andamos en el pecado, ir al infierno, a la muerte segunda, como lo llama la Escritura, donde ya no hay salida, hermanos. Ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes, como lo dice la palabra. ¿Por qué? Porque conforme a la palabra, ahí ya no va a haber manera de que salgamos, vamos a estar sufriendo si llegamos a ese lugar por los siglos, por toda la vida, por toda la eternidad. Pero qué hermoso, ¿verdad? Que si seguimos la palabra de Dios y la obedecemos, vamos a estar del lado de mi Señor Jesucristo, gloria a Dios, porque la palabra dice Dios que hasta vamos a estar juzgando a las 12 tribus de Israel, a ver qué pasó, cómo anduvieron, gloria a Dios. Pero lo más hermoso es que vamos a estar a la diestra del Padre, en un lugar en el cual ya no habrá más muerte, sino ahí va a ser puro gozo. Dice que le vamos a estar cantando a nuestro Señor, a nuestro Dios, todo el tiempo. Amén. Gloria a Dios. Entonces nosotros, mis amados hermanos, aquí le cantamos cuando venimos al culto. Y a veces le cantamos hasta en la casa. Gloria a Dios por los que lo hacen. Amén. Pero qué triste es por aquellos que llegan a su casa y se olvidan de todo. Y luego de repente se acuerdan. Pero cuidado, porque si en ese momento en que nos olvidamos de las cosas de Dios y andamos en el camino que es la carne y llegamos a morir, ya no hay salvación, hermanos. ¿Por qué? Usted puede decir, no, pues yo me voy a arrepentir antes. ¿Sabes cuándo te vas a morir? ¿Sabes el día? ¿Sabes la hora? No, hermanos, nadie sabe el día ni la hora en que vamos a morir. Así como mi Señor Jesucristo dijo de su venida, nadie sabe la hora ni el día en que Él va a venir también. Entonces, tengamos en cuenta lo que nos dice la palabra, hermanos. Créala, vívala. Es fácil. Si usted verdaderamente ora al Padre por medio de Jesucristo, no le va a ser difícil orar todos los días, en la noche antes de acostarse, en la mañana cuando levanta, cuando se está tomando sus alimentos, en fin, y cantarle un corito, un canto que usted sepa, alabe a Dios, glorifíquelo. Amén. Gloria a Dios, porque muchas veces creemos que es todo lo que podemos hacer nosotros, gloria a Dios, pero no es así, mi hermano. Un día le vamos a dar cuenta a Dios. Y no hay excusa. El fin está cerca, hermanos, y pues cuidado. Miren lo que nos dice aquí en Santiago 5. Vamos a buscar Santiago. Santiago está para atrásito de Pedro. Santiago 5, a ver, vamos a ver, Santiago 5, gloria a Dios. Ahí está atrásito luego de donde estamos predicando. Del 8 al 12, gloria a Dios. Acercaos a Dios. Lo primero que nos dice aquí, del 8 al 12, del capítulo 5, perdón, me equivoqué, me volví al 4, pero también es bueno lo que dice ahí, acercaos a Dios. Así es que del 8 al 5, gloria a Dios. Tened también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Seamos pacientes, no vayamos a pensar o a decir, no hombre, pues nunca vino, se tarda en venir, yo creo que es esto, yo creo que es lo otro. Mire lo que nos están pidiendo que tengamos. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Tomamos como ejemplo todos aquellos hermanos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, cuántos sufrieron. El apóstol Pablo, uno de los grandes apóstoles, cuánto sufrió. Yo creo que es el apóstol que más ha sufrido, gloria a Dios. Pues tengámoslo como ejemplo, que si él sufrió y pudo decir,
todo lo puedo en Cristo que me fortalece, nosotros también lo podemos decir, hermanos. Aleluya, gloria a Dios. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigas en condenación. Y luego sigue ahí, que si alguno está enfermo, hagamos oración por él. Pero ahí está, ahí y le leo nada más. ¿Por qué, hermanos? Se nos está haciendo una invitación, hermanos. No la rechacemos. Queremos seguir adelante. Sigamos en pos de la palabra para seguir en pos de Dios. Porque si no buscamos en la palabra las cosas, es más difícil que sin abrir la Biblia nosotros entremos en lo espiritual. Tenemos la oración, ciertamente, que nos lleva a la presencia de Dios, pero ¿por qué no leer algunos versículos de la palabra de Dios para afirmarnos más y más en las cosas de nuestro Dios? Amén. Porque muchas veces pensamos, no, pues ya no tiene caso hacerlo, ya con esto tenemos. No, nunca se dé usted por saciado, no. Diga, siempre tengo que seguir en pos de las cosas de Dios para no perderme un día, para que Él siempre, a través del Espíritu Santo, me reafirme y me confirme delante de mi Padre Celestial, para que mi entrada al reino eterno esté asegurada. Amén. Gloria a Dios, de manera que, hermanos, nosotros debemos de siempre estar de acuerdo, ¿verdad? Nosotros vamos a leer un poquito el remedio para el afán, ¿ven? Nosotros porque la palabra de Dios lo dice, Mateo 6. Aquí está Mateo 6, gloria a Dios. Déjenme ver qué versículos son. Mateo 6, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Versículo del 25 en adelante, hasta el 33. Casi lo voy a leer. Unas breves explicaciones, pero vamos a leerlo. 25, gloria a Dios. Dice de esta manera, gloria a Dios, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Así es que no nos afanemos, porque mañana a ver si tengo para comer o no. No nos afanemos por eso. Dios proveerá. 26. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Fíjese bien. Así es que nosotros mismos, de ver por nosotros mismos, valemos mucho más que las aves del cielo. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo que como crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Fíjense bien lo que lo está diciendo, gloria a Dios, aleluya. Y aquí viene la promesa.
Gloria a Dios. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Baste a cada día su propio mal. Nosotros, hermanos, debemos de estar contentos con lo que Dios nos da. Y si lo que nos dice el apóstol Pedro, también, gloria a Dios, nosotros lo hacemos, pues tanto como vamos a dejar las cosas que antes teníamos, como vamos a buscar las cosas de arriba primero para que Dios nos dé lo que necesitamos. Él dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás nos va a ser añadido. ¿Tenemos esa fe? O decimos a ver si, no diga a ver si, diga, lo recibo, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Siempre afirme las cosas, no se vuelva persona negativa, porque nos volvemos negativos cuando nosotros decimos, pues voy a orar a ver si Dios me oye, voy a orar a ver si verdaderamente me hace el milagro mi Dios o me contesta mi oración. No diga voy, sino estoy orando con la seguridad de que salvó mi vida, está conmigo y sé que va a escuchar mi oración. Amén. Gloria a Dios, de manera que, amados hermanos, no dejemos de alabar y glorificar a nuestro Dios. No dejemos que nuestra fe vaya a menguar, sino que pidámosle a Dios que el Espíritu Santo sea sobre nosotros para que siempre nos tenga alimentados de la fe que necesitamos para poder llegar hasta el trono de la gracia cuando partamos de este mundo y para poder recibir aquello que necesitamos. Y ahorita estamos en mucha necesidad, no nada más por mi hija, sino por el mundo entero. Así es que oremos por los hermanos que puedan andar tal vez descarriados, como dice la palabra, como oveja descarriada. Oremos por ellos y por aquellos que andan en el mundo sin Dios y sin esperanza. No nomás vayamos a orar por los nuestros o como nosotros quizás que pudiéramos orar nada más por mi hija. No, hay que orar por todos, porque mi Señor Jesucristo no oró nada más por el pueblo de Dios. Por eso dijo, id por todo el mundo, fíjense bien, y predicad este evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo y el que no creyere, dice, será condenado. Entonces vino él predicando la palabra para todo el mundo. Así es que no dejemos nosotros de predicar y de orar por todos aquellos hermanos que pueden andar en el pecado o descarriados como ovejas. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar por el mensaje y vamos a hacer una invitación primero. Vamos a hacer una invitación. Para todos aquellos que han escuchado, visto o están viendo este mensaje, es la palabra que también Dios nos ha dado que prediquemos. Si tú aceptas a Cristo como tu Salvador, la palabra de Dios dice que serás hijo o hija de ella. Y en el instante de Él, y en el instante en que tú pidas perdón, viene ese perdón. Ese perdón no tarda días, que digas, a ver cuánto tarda en perdonarme mi Dios. En el mismo instante que tú le pides perdón a Dios por medio de Jesucristo, en ese mismo instante eres perdonado, seas hombre, seas mujer, y ya tienes el derecho de ser hijo, de pasar a ser hijo o hija de Dios. Amén. Y gloria a Dios, de manera que si quieres, ora conmigo, yo voy a orar, te voy a guiar en una oración. Si la quieres repetir para ser salvo o salva, repítela. Yo te invito para que la repitas, porque de esa manera vas a pasar a ser hijo de Dios o hija de Dios. Amén. Ora conmigo. Dios y Padre Celestial, he oído sus palabras, mi Padre, y yo sé que soy pecador o pecadora.
pero me acerco al trono de su gracia, mi Padre, para pedirle perdón en el nombre de su Hijo amado, mi Señor Jesucristo. Y así saber, mi Padre, que soy perdonada desde este instante en que lo he declarado y he pasado a ser hija suya o hijo suyo. Y en el nombre de Cristo Jesús, le doy gracias por ello y lo acepto como mi Salvador. En Cristo Jesús, amén y amén. Si has repetido esta oración, eres salvo o salva. Y desde este momento, tu nombre está escrito en el libro de la vida. Cuando llegue el tiempo de la partida, o sea, cuando muramos, nos van a hablar y ahí va a aparecer tu nombre y vas derechito con mi Dios allá y mi Cristo. De otra manera, si no aceptas a Cristo como tu Salvador y mueres en pecado, vas a ir a dar al lago de fuego. Así está escrito. Así es que si lo aceptaste, gloria a Dios y te felicito, seas hombre, seas mujer. Amén. Ahora te digo que tú puedes leer la palabra de Dios para que por medio de ella vayas creciendo espiritualmente, te congregues en un lugar, en una iglesia donde se predique la palabra sanamente, que no sea adulterada como lo dice el apóstol Pedro, sino que sea la leche tal como está escrito aquí, ¿verdad? Porque hay muchos pastores que usan su propio intelecto de ellos, diciendo, es que yo pienso, yo creo, yo digo, hagan ustedes lo que yo les estoy diciendo para esto y para el otro. Porque estudian y creen que ya con eso ya pueden hacerlo. No, nomás mi Señor Jesucristo es el que nos puede llevar a los pies de mi Señor Jesucristo. Por eso dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Entonces, yo pues te puedo recomendar que busques un lugar donde te congregues. Y si no encuentras un lugar donde te congregues, pues si quieres hablarnos aquí, por ahí tienen los teléfonos, puedes hablar para que te indiquen a ver dónde puedes ir. Amén. Pero sí hay muchos lugares. Si los buscas, los vas a encontrar. Ya eres salva, Dios te va a guiar al lugar correcto para que ahí te congregues, seas hombre, seas mujer. Gracias por todo, porque hayan aceptado a Cristo. Ahora solamente les doy la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que mi Padre Celestial que está en el cielo, gloria a Dios, la reciba esa oración y los guíe siempre por el camino del bien. Ahora, Padre de la gloria, si alguno de los que han escuchado este mensaje, mi Padre, está enfermo o enferma, mi Padre, usted sane los padres, para que si no han creído, mi Padre, por su palabra, crean por lo que usted va a hacer en sus cuerpos. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, le doy gracias por todo, mi Padre. Ahora, mi Señor, también quiero hacer una pequeña oración, mi Padre, dándole gracias por lo que usted está haciendo también con mi hija. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, le doy gracias, Padre, porque he podido ver su poder, Señor. Esta mañana que fui, movió sus hombros, abrió sus ojos bien abiertos, Padre, y eso solamente lo pudo hacer porque usted está con ella. Gracias, Padre, en el nombre mío y en el nombre de todos aquellos que están conmigo, mi Padre, le damos la honra, la gloria, la alabanza y el poder solamente a usted y a mi Cristo. Amén y amén. Hasta la próxima, mis amados hermanos. Oren por nosotros para que Dios siempre nos dé palabra a su siervo Sergio y a su servidor Margarito Hernández. Amén y amén. Dios me los bendiga, me los cuide y me los guarde.